Bendito nombre. Qué bueno que estamos en la casa de Dios, porque eso es lo importante para nuestras vidas. Buscar de Dios es lo último que podemos dejar. No podemos hacer nada sin Dios. Así que vamos a ir a lo que es la palabra de nuestro Dios, el Evangelio de Lucas en el capítulo 13. Cuando lo tengan se me ponen de pie y me regalan un fuerte amén. Capítulo 13 de Lucas. Versículos, vamos a leer versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos, hermano? Bien, la gloria y la honra es para nuestro Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Inclinemos nuestro rostro y damos la bendición por la palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que están presentes esta noche, los que escuchan a través de este sonido y los que nos van a sintonizar a través de las redes sociales. Pido una bendición especial para cada uno de ellos, Señor. Ahora, Padre Santo, que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Así que saben de que estamos transmitiendo a través de las redes sociales, a través del Facebook del Pastor José y en el canal de YouTube, parte de la transmisión como Iglesia Bíblica Pueblo de Dios. Bien, vamos a hablar ahora de cómo Cristo les explicaba a muchos de los discípulos y a muchas multitudes de cómo el hombre pensaba de que por tradición las cosas que pasaban eran porque Dios lo mandaba como castigo. Eso es lo que están diciendo aquí los discípulos cuando le dicen a aquellos galileos que fueron sacrificados junto con los demás, de los cuales Pilato sacrificó. Pilato hacía muchos sacrificios para congraciarse con los romanos. Así que luego habla allí de que murieron 18 por la caída de la torre de Siloé. Sobre eso le explican ahí a Jesús y Jesús les trata de entender de que ellos murieron porque eran culpables, porque sus pecados eran mayores que los de ellos. Pero no es eso lo que Jesús les aclara. Jesús les está diciendo de que pecadores todos somos. Nadie es más pecador ni menos pecador solo porque muere en algún accidente. Esta pandemia se ha llevado a muchos cristianos y no cristianos. Y no, por tanto, no eran culpables. Cosas que son cosas que tenían que pasar y que Dios lo permitió. Pero aquí estos galileos le decían de que habían muerto porque debían el pecado, así como pensaba con aquel ciego que Jesús curó, de que por qué nació ciego. Y le preguntaron de que ¿quiénes pecaron? ¿Pecaron sus padres o pecó él?
Jesús les dijo que ninguno de esa era la respuesta correcta. La respuesta correcta era que Dios tenía que glorificarse. Y lo mismo pasa con los otros casos que se dan. Así que, por eso Jesús les hace el llamado que se arrepienten o perecen. Entonces hay un llamado en general para todos, no solo para ellos. Esta palabra es por igual para todos, nosotros y cada uno de los que escuchan a través de las redes sociales. Todos somos pecadores y por lo tanto, desde el principio de la creación, Adán y Eva pecaron y venimos de una generación pecadora. Y por lo tanto necesitamos el alivio, la sanidad o la limpieza para el pecado. ¿Y quién puede dar esa limpieza? Solo Cristo Jesús. Y solo Él nos da esa vida eterna. Después de la limpieza, después que el hombre se ha arrepentido, viene y tiene ese regalo de Cristo. Eso que Cristo hizo fue un regalo para el mundo entero. Ese regalo es en general, no es para algunos escogidos, es para todos. La salvación es para todos. Las buenas nuevas que Cristo anunciaba no hacían acepción de personas, sino era un regalo por amor, porque Él amaba al mundo y el mundo no le amó. Pero Dios sigue siendo amor. En aquel tiempo y en este Dios sigue demostrando su amor para con nosotros. Por eso es que dice Romanos que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No le importó lo que era un asesino, un delincuente, un ladrón. No le importa, igual que en estos tiempos. No le importa que alguien sea marero, ladrón o secuestrador. Dios viene y si se arrepiente le perdona. Por eso es que aquí habla claramente que no importa el pecado que tenga. Había una historia donde contaba uno que había matado como a 100 y dice que fue a un pastor. Mire, le dijo, yo vengo aquí a decirle que yo creo que no tengo perdón. ¿Y por qué? Porque he matado más de 100. No, para Dios no es nada eso. Dios lo perdona. Claro, si hay un arrepentimiento. Dios perdona todos los pecados si se arrepiente. Si la persona no se arrepiente por gusto, sigue creyendo que es culpable por el montón de muertos. Pero Jesús dice que aquí hay que arrepentirse. Y si no se arrepiente, no hay salvación. ¿Por qué? Porque el perdón está a través del arrepentimiento. Así que de eso vamos a meditar esta noche. Versículo 1 del capítulo 13 dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de él. Entonces Pilato estaba acostumbrado a hacer sacrificios y había sacrificado, como les digo, a muchos galileos. Y él se sentía feliz, congraciado con los romanos, porque ellos lo habían puesto como gobernador. Era el emperador romano. Y estaba agradecido y tenía que mostrarle su agradecimiento. Usted y yo debemos demostrar el agradecimiento, pero no al hombre, sino a Dios. Así es. Porque Él es el que los redimió, Él es el que los salvó, Él es el que los quitó la culpa del pecado. Sin ese perdón y sin esa limpieza y sin esa carga que Cristo nos quitó, nosotros ya no aguantáramos las cargas. En este tiempo de esta enfermedad que todavía está, muchos ya no aguantan. Y muchos, las noticias los asustan más, pero que nada nos asuste. Si estamos con Cristo no nos debe asustar nada. Así es que muchos se afligen más y se enferman más de la oída de las noticias. Entonces la solución es fácil, no hay que ver noticias, no hay que oír. Pero como les gusta oír, ¿cuánto pan? ¿Cuánto pan de contagiados? ¿Cuánto pan de asintomáticos y otros con síntomas? ¿Y cuánto pan de muerte en el mundo? Si nos ponemos a oír eso, muchos son más débiles de espíritu. Y ellos se asustan al pensar que ya vamos con el millón
afectados y cerca del 1.000.000 de muertos. Así es que Jesús habla en aquel tiempo y a estas generaciones de que estos hombres no merecían ese sacrificio solo porque ellos, según las tradiciones, eran pecadores. No es eso lo que Jesús les dice ahí. Veamos en el versículo 2, está respondiendo Jesús y les dijo: ¿pensáis? ¿Qué les está diciendo? Ustedes piensan que estos hombres eran más culpables que ustedes. Eso es lo que les dice. Respondiendo Jesús les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Pero no es así. Muchos, como les digo, podemos morir en un accidente. Y no porque andemos en el pecado, pero si el accidente ocurrió, ya había que morir. Y Dios lo permitió. Si Dios no lo hubiera permitido, no mueren las personas. Pero como es el plan de Dios, de hacer Él lo que a Él le place, no lo que el hombre dice, sino lo que Él quiere hacer y cuando Él lo quiere hacer. Así es que por eso es que les dice ahí: ustedes piensan diferente. Ustedes están pensando que estos hombres murieron porque merecían la muerte por pecadores. Pero por eso les recordaba que todos somos pecadores. Y en cualquier momento podemos morir también. No estamos exentos de la muerte. Pero tenemos la esperanza de salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo recordaba de que el morir es ganancia. Porque nos quitamos de las aflicciones de este mundo. Pero decía el apóstol Pablo, si el vivir en esta carne es de ganancia para la obra, es mejor el vivir es Cristo. Así es que usted y yo debemos estar confiados de que si Dios nos ha dejado en esta tierra, es porque el plan para la obra de Dios tiene que seguir caminando. La obra no se va a detener. La obra tiene que seguir caminando. Entonces, por eso les está diciendo aquí en el versículo 3: os digo, no antes, si no os arrepentís todos. ¿Qué dice? Todos. No está diciendo que unos 3. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Igualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que están diciendo que aquel es pecador y que por eso está viviendo de esa forma, igual que el otro, es pecador. No hay nadie que no tiene pecado. Eso es lo que Cristo está diciendo. Entonces, si no se arrepienten, van a morir, perecerán igualmente. Entonces Cristo esta noche está haciendo ese llamado para aquellos que no conocen de Cristo o que no tienen un arrepentimiento verdadero, para que se arrepientan de corazón. Pero si siguen en la iglesia y siguen viviendo una vida de mundo, es que no hay un arrepentimiento verdadero. Entonces igual la muerte va a llegar. Por eso es que el título que tiene ahí: arrepentido o pereceréis. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay salvación, y lo que hay es muerte, es condenación. Y a condenación no queremos ir a vida eterna, porque es lo mejor, porque Cristo tiene lo mejor para nosotros. Así que Cristo está haciendo ese llamado. Por eso es que allí les está diciendo: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es que Cristo viene haciendo muchas veces el llamado al arrepentimiento. Lo dice allá cuando vino predicando Juan el Bautista, abriendo el camino para el Mesías: arrepentidos y bautícense para el perdón de los pecados. Después Cristo vino iniciando su ministerio ahí en el capítulo 4 de Mateo, diciendo que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Entonces había un llamado para aquellos que no se habían arrepentido, pero ¿arrepentido de qué? El pecado. El pecado mata. Entonces, si nosotros no queremos morir, tenemos que vivir para Cristo. Porque solo Él nos da salvación. Solo Él nos quita el pecado. Así que lo que es el arrepentimiento es un cambio de dirección o un cambio de manera de pensar. Es un cambio de mente. Su forma de pensar es diferente. Por eso que en griego quiere decir metanoia, que es un cambio de mente. Ya no va a pensar igual cuando usted está con Cristo. Ya no va a pensar como cualquier pecador. Tiene que haber un cambio, y ese cambio es el arrepentimiento de volverse a Dios. Hay que volverse, apartarse de ese giro donde yo llevaba a pecar y dar la vuelta al camino correcto. Y el camino correcto lo tiene solo Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y si usted, amigo o hermano, si no se ha arrepentido de corazón, Dios está haciendo ese llamado. Arrepentidos o pereceréis. Hay muchas citas que les mencionaba allá en Mateo 3, cuando lo menciona Juan el Bautista, el llamado al arrepentimiento. Después está en Hechos 17:30, que dice: habiendo pues pasado por alto los pecados de nuestra ignorancia. ¿Quién los pasaba por alto? Jesús. Eso es lo que hizo, ignorar el pecado que cada uno de nosotros tenía. Por eso es que dice eso, Hechos 17:30. Que habiendo pasado por alto los pecados de nuestra ignorancia, ahora manda a los hombres que se arrepientan en todo lugar. Está haciendo el llamado al arrepentimiento en todo momento, en todo lugar. ¿Por qué? Porque en todo lugar hay pecadores. En la iglesia afuera hay pecadores. No es que no haya, hay gente que no ha pecado. Somos pecadores, y por eso es que Cristo les decía: no estén pensando eso, porque ustedes piensan que ustedes son más merecedores de la gracia de Dios. Pero no es así. Todos somos merecedores de la gracia. Y todos, como les digo, podemos sufrir un percance, un accidente. Pero ellos le estaban comentando de estas muertes, las que tuvieron estos galileos y los otros de la torre de Siloé. Veamos ahí el versículo 4. Dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Esa torre donde Jesús hizo sanidades se derribó. Hubo un desastre natural. Pero muchos, como era un estante donde estaba esa torre, estaban esperando el movimiento de las aguas para poder recibir el milagro. Y ahí donde estaba aquel paralítico, que no podía meterse hasta que Cristo llegó y le quiere ser santo. Sí, pero no tengo quien me meta al agua. Yo te puedo ayudar. Y es que Cristo a todos los ayuda. Entonces ahí muchas personas estaban esperando, y por eso ahí dice que murieron 18. Ahí dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, dice. Pensáis, dice, que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Ahí estaban pensando. Entonces le pusieron a Jesús esos dos ejemplos. Estos galileos murieron por espiar. Después en Jerusalén murieron muchos, pero quizás por su pecado, decía. Pero no fue así. Así es que el llamado es de Jesús, hermano. Haciendo ese llamado de que si pensamos que nosotros o otros merecen más salvación que nosotros, o menos salvación otros que otros, Jesús viene y contesta aquí. Veamos si los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahí está la misma respuesta que ustedes ven en el versículo 3.
Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Igualmente, hermanos, Jesús no está haciendo ninguna sección de personas. Los ama a todos y así sabe que todos pueden llegar a morir un día. Que pueden sufrir cualquier cosa y morir. Nadie está exento de que le pasen las cosas. Todos nos subimos a bus, otros viajan en avión, otros en pico, y en todos nos puede pasar algún día. Y no porque seamos más culpables, dice él, o no porque al que le pasó eso, no, es que él andaba en pecado. Se puede dar el accidente. Así es que Jesús se nos está aclarando aquí a los discípulos, que no solo por tradición y decir como los fariseos, que es lo que ellos hacían, no, este murió porque andaba haciendo algo el día de reposo, o que hoy en este tiempo, no, es que este murió porque en vez de estar en la iglesia el domingo andaba haciendo otra cosa. No, no es así. Dice que ellos no eran tan culpables. Ellos tenían la misma oportunidad. Pero como un accidente puede pasar, y allí estaban ellos, les tocó. Así como les digo que nos puede pasar a ustedes. Pero la gloria es para Dios que todos estamos vivos aquí. Amén. Gloria a Dios. Así es que Dios nos sigue dando una oportunidad más para que nosotros busquemos cada día más el arrepentimiento delante de Él, para que nuestro perdón esté cada vez más cerca de Dios. Pero si nuestro perdón está lejos, porque no hay un buen arrepentimiento de corazón, entonces hay que seguir trabajando, porque hay cosas en nuestra vida que no las alcanzamos a descubrir qué es lo que nos está afectando. Y no nos afecta solo a nosotros, sino nos llevamos de encuentro a otros. Así que por eso es que Jesús les dice, no, estos hombres no eran tan culpables. Y les da la misma respuesta que les digo, no, pero todos podemos perecer igualmente. Así que, hermanos, nosotros en cualquier momento estamos siempre. No estamos exentos a que no nos vamos a morir. Nos puede tocar y hay que estar siempre luchando, preparados. Para el día en que nos toque, sabemos y estemos bien seguros de que nos vamos con Cristo. Amén. Porque para eso vino Él, para librarnos de la muerte, para darnos vida y vida en abundancia. Vamos a ir a una cita ahí para terminar. Vamos allá en Hechos 28:4. Señor Dios Todopoderoso. ¿Me aman? ¿Qué dice? Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Esa es otra cita, hermano, del apóstol Pablo. Y después les decía la otra cita de 17:30 de allí mismo de él, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí están las citas que les decía. Y vámonos a las otras citas que les mencionaba en Mateo, capítulo 3. Mateo capítulo 3. Dice allí el versículo 2, 3:2 de Mateo. Dice, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién decía eso? En la predicación Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Por eso arrepiéntanse.
porque como esto ya estaba predecido desde los tiempos antiguos, iba a venir alguien abriendo el camino del Señor. Apareció con el Bautista diciendo arrepiéntanse, porque él no era el que salvaba, él solo era el precursor del llamado al arrepentimiento, porque venía de atrás alguien que podía quitar el pecado del mundo. Versículo, capítulo 4, veamos ahí, dice el versículo, veamos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después, decía, de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dios. Ahí está, donde Jesús reprende a Satanás. Pero ¿por qué? Porque Satanás nunca se arrepintió. Él es padre de toda mentira. Entonces Jesús nunca va a darle la adoración al diablo. Usted y yo nunca le vamos a dar adoración a Satanás, a menos que nos apartemos de Dios. Porque cuando usted y yo nos apartamos, estamos prefiriendo la adoración a Satanás. Y eso es lo que no queremos. Darle adoración a aquel que hace tanto mal. Mejor trabajemos y luchemos porque Cristo siga trabajando en cada una de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que haya un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, así es. Gloria a Dios. Y ese está aquí en esta tierra. Y está en usted y en mí. ¿Y cuál es ese? El Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Desde el momento en que le recibimos el Espíritu Santo, ha empezado a hacer una obra. Y esa obra es para arrepentimiento y perdón de pecado. Y entonces sabemos que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Por eso les hablaba aquí en el capítulo 4, que está el otro versículo que dice, ya cuando Cristo vino iniciando su ministerio, que dice el versículo 17. Desde entonces, dice Jesús, comenzó, ¿desde cuándo? Desde que Él tuvo esa tentación en el desierto. Cuando Él iba a empezar su ministerio, antes fue tentado por Satanás, pero Él lo venció con la misma palabra. Y entonces por eso que ya después dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, hermanos, nosotros tenemos ese llamado de Cristo, ese llamado al arrepentimiento, no solo para nosotros, sino para muchos, incluso para aquellos que no han conocido a Cristo a través de las redes sociales. Bien, la gloria y la honra es para Dios. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta tarde, de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por ese llamado al arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento todos moriremos por igual, dice la palabra. Así que gracias, Señor, por recordar que usted es el único que tiene esa salvación y vida eterna para aquellos que se arrepienten, para aquellos que han entregado su corazón a Cristo. Ahora, si hay un amigo que no ha reconocido a Cristo como su Salvador personal, le pedimos esta noche que puede dar su vida a Cristo. Esta noche es tiempo de salvación para su alma. Si usted no tiene a Cristo en su corazón y esta noche quiere recibirle como su Salvador personal, ahora es tiempo de recibirlo. Si usted no le ha reconocido y quiere esta noche entregar su vida a Cristo, repita esta oración después de mí diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor.
salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Sí, hermanos, la gloria y la honra es para Dios. Vamos a continuar con el pastor José. Que Dios le bendiga.